Bienvenidos al tercer tutorial de Blender 3D para novatos. En esta ocasión vamos a aprender acerca de la interfaz, el funcionamiento de Blender, atajos, vistas y muchas cosas más. Cabe aclarar que yo no soy experto en el uso de Blender, pero algo es seguro. Con estos tutoriales podrás adquirir el conocimiento suficiente para modelar, animar o texturizar cualquier cosa y lograr efectos visuales muy buenos. Así que empecemos. Abrimos nuestro programa Blender desde nuestro escritorio. Una vez abierto el programa, vemos lo primero que se muestra cada vez que abrimos Blender y es el splash screen o imagen de bienvenida, que es esta pequeña ventanita que vemos aquí al centro de nuestro monitor. Si vemos, el splash screen ha cambiado, ya no nos muestra las opciones que aparecían la primera vez que abrimos Blender, donde podíamos cambiar el idioma, el tema del programa e incluso importar preferencias de versiones instaladas anteriormente. Pero no te preocupes, esto también lo podrás hacer luego desde las preferencias de Blender. Veamos pues lo que nos muestra el splash screen. El splash está dividido en dos secciones o columnas, la New File y la Recent File. Acá tenemos la New File, que sería nuevo archivo o archivo nuevo, y la Recent Files, archivo reciente. En esta columna que tenemos acá es donde nos van a ir apareciendo cada uno de los proyectos que vamos abriendo o creando en nuestro programa Blender. En esta sección de archivos recientes es donde nos irán apareciendo cada uno de los archivos de Blender que hemos creado o abierto. Acá nos muestra 5 proyectos, pero Blender viene establecido que muestre 20 nombres de archivos recientes, número que se puede cambiar desde las preferencias. Esto de acá no hay necesidad de explicarlo, ya sabemos que si damos acá en Donate, si damos clic aquí en Donate es para donar, nos lleva a internet, a la página de Blender para hacer alguna donación, y aquí para ver cuáles son las novedades que trae Blender. En la sección Nuevo archivo o Archivo nuevo vemos algunas opciones predeterminadas que ya nos presenta una interfaz adecuada a la tarea que pensemos realizar. Por ejemplo, la primera opción General, que es esta de aquí, nos abre una interfaz básica o predeterminada, que es la que siempre se abre cuando inicias Blender, a menos que cambie su comportamiento y desees que abra una interfaz personalizada, claro. Esa interfaz general es la que estamos viendo por debajo del splash screen, que sería esto que vemos acá, que contiene 4 tipos de paneles. Vamos a cerrar momentáneamente nuestro splash screen dando un clic afuera de la ventanita. Como vemos, la opción general decía, nos muestra entonces estos 4 paneles. Acá tenemos el primero, luego tenemos acá otro y acá abajo otro. Bueno, volvamos entonces a nuestro splash screen. Para ello nos vamos a la parte superior izquierda de nuestro programa, acá, donde tenemos este icono de Blender de color gris. Damos clic ahí y luego seleccionamos donde dice Splash Screen y nos muestra entonces la pantalla de bienvenida. Ya explicamos entonces lo que trae la opción general, pero luego tenemos la opción 2D. Si vamos a crear animaciones en 2D, es esta opción la que debemos utilizar. Si es para esculpir, sería esta. Luego está la opción para crear efectos y luego la de editar videos. Luego, después de estas 5 opciones, tenemos esta opción que dice Open o Abrir, que sirve para abrir un proyecto ya guardado con anterioridad. Demos cancelar. Volvemos a abrir entonces el Splash. Y por último tenemos la última opción, que sería la de recuperar la última sesión. Esta opción lo que hace es recuperar una sesión o proyecto que no guardamos como lo hacemos habitualmente, dándole un nombre o una ubicación.
En su lugar, Blender lo que hace es guardar un archivo temporal de nuestro sistema, dándole un nombre y poniéndole la extensión .blend. Lo mismo hace cuando estamos trabajando en un proyecto que ya hemos guardado al menos una vez y lo guarda en la misma carpeta temporal con el nombre del fichero. Blender tiene una función de autoguardado que está establecido en 2 minutos, es decir, que cada 2 minutos Blender guardará una copia de nuestro proyecto dentro de la carpeta temporal que se encuentra dentro de nuestro sistema operativo, con el nombre autosave.blend en el caso de que no tenga nombre todavía el proyecto. Para finalizar esta sección, entonces, vamos a hacer un par de ejemplos, ya que esto es algo útil para cualquier usuario que por accidente borre un proyecto de donde lo tiene guardado, o ya sea que la PC por alguna razón se trabe o reinicie, o simplemente se vaya la luz eléctrica o se corrompa nuestro proyecto. Así que vamos a minimizar Blender por el momento. Vamos a abrir la carpeta temporal. Para ello, primero vamos a abrir la carpeta temporal de nuestro sistema. La ubicación de esta carpeta se encuentra en la unidad C, en la carpeta usuarios, el nombre de tu usuario, en AppData, en local y luego temporal. Normalmente la carpeta AppData por defecto viene oculta en el sistema, pero para no estar peleando con esa ubicación o estar desmarcándolo, las carpetas ocultas, lo vamos a hacer de una manera distinta. Ya que tengo Windows 10, voy a dar clic derecho entonces sobre el logo de Windows, aquí, y doy clic izquierdo en ejecutar. Aquí dentro vamos a escribir porcentaje, temp, porcentaje. El porcentaje, para quien no sepa, se escribe con la tecla Shift y el número 5 de nuestro teclado, ya sea en una portátil o sea en un teclado normal. Luego de eso damos clic en aceptar y entonces nos abre la carpeta temporal, que es esta que tenemos acá, que como dije está en la unidad C, en la carpeta usuario, el nombre de tu usuario, AppData, local y temporal. Si vemos acá tenemos un archivo que se llama 10972 autosave.blend. Aunque yo no he guardado nada de lo que tengo en mi Blender, de hecho no hemos hecho absolutamente nada, el programa ya, como pasaron 2 minutos al menos, ya hizo una copia. Bien, volvamos a Blender entonces sin cerrar esta carpeta, damos clic en el icono de Blender y seleccionemos, por ejemplo, de nuestra lista de New File o un archivo nuevo, vamos a seleccionar, digamos que la opción esculpido, Sculpting. Si vemos, nuestra interfaz ha cambiado bastante con respecto a la que teníamos anteriormente en la opción general. Solo vamos a hacer un pequeño cambio en esta esfera que Blender nos muestra. Vamos a situar nuestro cursor en cualquier parte que ustedes deseen y dando clic izquierdo y sin soltarlo vamos a hacer un pequeño barrido. Nos movemos hacia el otro lado y listo. Ya hemos hecho un cambio en nuestro modelo, en nuestra esfera. Ahora entonces damos clic en la X de cerrar el programa. Nos va a mostrar este diálogo preguntando si queremos guardar, no guardar o cancelar la acción que acabamos de darle de cerrar. Yo le voy a dar en no guardar. Si vemos en la carpeta temporal ya no tiene el nombre que tenía antes, que comenzaba con un número y luego decía autosave.blend. Ahora tiene el nombre quit.blend. Si abrimos este archivo, vemos que exactamente tiene los cambios que hicimos en nuestra esfera, aunque no le dimos guardar. Pero Blender, además de hacer un autoguardado, incluso guarda archivos aunque no los hayamos guardado. Bueno, hasta aquí nuestra pequeña introducción con lo que tiene que ver con el splash screen o imagen de bienvenida. Pasemos al siguiente tema. Muy bien, ya he explicado lo que podemos hacer con nuestra splash screen. Ahora
Vamos a volver a la interfaz que Blender nos pone por defecto. Nos vamos al icono gris de Blender, seleccionamos Splash Screen y esta vez seleccionamos General. Si vemos, esta es la interfaz predeterminada o que normalmente Blender muestra cuando es abierto por primera vez o todas las veces, a menos que uno seleccione una interfaz diferente. Antes de cualquier cosa vamos a hacer algunos cambios pequeños en nuestra interfaz. Es recomendable tener un mouse de 3 botones, es decir, botón izquierdo y derecho, y además la ruedita del ratón o mouse. Pero si estás trabajando en una portátil podrás usar Blender sin problemas, pero para más comodidad se recomienda o es mejor quizás un mouse físico. Vamos a la parte superior de nuestro programa y acá tenemos los menús de Blender. Damos clic izquierdo en Edit o Editar. Luego seleccionamos Preferencias o Preferencias. Nos aparece esta ventana. En ella está seleccionado este botón que dice acá Interfase o Interfaz. Y a la derecha tenemos varias opciones. En la primera opción, en Display o Pantalla, la primera es Resolution Scale o Resolución de Escala. Y tiene un número 1 al centro de esta barrita. Si ponemos el puntero al centro, vemos que aparece una flechita. Si yo doy clic izquierdo y me muevo hacia los lados, vemos cómo ese número cambia. Y a la misma vez, el tamaño de los iconos de nuestra interfaz y los textos también cambian de tamaño. Esto es útil sobre todo para aquellos cortos de vistas o aquellos que les cuesta leer letras muy pequeñas o ver iconos demasiado pequeños. Si vemos el cambio que se ha hecho en nuestra interfaz es bastante notorio. Incluso ahora hay algunos iconos y textos que no se logran ver por el tamaño que tienen. Pero tranquilo. Si con nuestra rueda del mouse giramos hacia adelante o hacia atrás, podemos movernos en cada uno de los paneles, las opciones de los paneles y ver los iconos que no están a la vista, pero allí siguen. Bien, normalmente yo uso la escala en 1.25 o por defecto en 1. Si damos clic sobre la barrita donde está el número de escala, podemos escribir un número. Escribimos 1 con nuestro teclado y damos Enter. Y nuestra interfaz ha vuelto a su tamaño original o por defecto. También podemos dar clic en estas flechitas. Volvámonos a 1. Listo. La siguiente opción es el Line Width o el ancho de línea. Esto está establecido por defecto y básicamente consiste en la línea que hay en cada uno de los paneles. Eso no lo vamos a tocar. Si alguien quiere, pues ahí están 3 opciones. La más delgada, la que es por defecto y la más gruesa. Luego tenemos esta opción que es la Splash Screen. Si yo desmarco esta opción, le estoy diciendo a Blender que la próxima vez que inicie Blender no me aparezca la Splash Screen, pero la voy a dejar por defecto. La siguiente que está marcada es esta que dice Tooltips. Esto lo que hace es que cada vez que yo pongo mi puntero sobre algún icono, alguna opción, me aparece una descripción de lo que el icono o opción hace, como en este caso. Eso también lo vamos a dejar por defecto, porque si en alguna ocasión no sabes qué hace alguna opción o algún icono, vas a componer el puntero sobre esa opción o icono para que te muestre una descripción de lo que la opción o icono hace, como en este caso. La segunda opción que vamos a ver es la del idioma. Vemos que acá está establecido en inglés, así lo dejo yo, pero aquel que quiera cambiarle puede dar clic en esta flechita y dentro de la lista que aparece desplazarse hasta donde dice español y ponerlo en español si quiere. Como ya dije, a mí me gusta mejor en inglés, así que lo dejo en inglés. De estas opciones no vamos a tocar nada más. El siguiente botón y es este que se llama Viewport. Para ver lo que hace este botón y sus opciones
Vamos a mover nuestra ventana de preferencias hacia otro lado. Doy clic en alguna parte de esta barra y sin soltar el clic muevo la barra hacia otro lado. Dentro de las opciones del viewport tenemos la primera que dice Text Info Overlay, o sea, la información de los objetos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo demarco esta opción, veamos en esta parte de acá, la vuelvo a marcar y acá me pone 1, colección y cubo. ¿Qué significa eso? Que hay un objeto que está dentro de esta colección que se llama cubo, que en nuestro panel es este que está acá, se llama colección, y que está seleccionado el que se llama cubo. Para eso es que sirve esta opción, podemos marcarla o desmarcarla. Esto es bastante útil, sobre todo cuando uno tiene una gran cantidad de objetos dentro de nuestra escena y así es más fácil identificar cuál es el que está seleccionado. El siguiente es esto que se ve acá arriba que dice User Perspective, es decir, perspectiva del usuario. Esto quiere decir que la vista que estamos viendo es a través de la perspectiva. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. A continuación, no vamos a tocar nada más de acá. Vamos a pasar al siguiente botón. Damos clic en Get Extension o obtener extensiones. Una extensión es simplemente un complemento que nos ahorra trabajo de edición de un objeto. Si te da flojera empezar un objeto desde cero, puedes descargar alguna extensión desde internet que esté acorde a lo que necesitas crear. Hay varias páginas que ofrecen eso. Aquí, por ejemplo, yo he descargado e instalado una extensión llamada Ball Factory, la cual permite crear con facilidad tornillos, pernos y cosas similares solo cambiando algunos parámetros. Pero a mí me gusta hacer hacer la mayoría de cosas desde cero, pues es la manera más óptima de aprender algo. Para descargar extensiones hay que permitirle a Blender de que se puedan instalar extensiones. Acá había una opción que decía eso, permitir instalar extensiones, eso ya lo habilité. Y luego de eso pues simplemente buscan la extensión o se van a una página y buscan la extensión que les gustaría, la descargan, la instalan y ya luego de eso pues instalada les tiene que aparecer acá cuáles las que están instaladas. Se pueden ir después al siguiente botón que dice Add-ons. El Add-ons lo que hace es que te muestra todas las extensiones que están instaladas dentro de tu Blender. Acá está la que yo instalé. En esta sección lo que podemos hacer es activarlas o desactivarlas. Siempre van a estar instaladas dentro de nuestro Blender, pero la podemos activar o desactivar para que aparezcan en las opciones pertinentes de nuestra interfaz. Luego tenemos el botón de temas. Si quieren cambiar el tema de Blender o de algunas secciones, etcétera. Yo no voy a tocar nada acá. Luego tenemos el botón Input o entradas. Acá hay algo muy importante. Tenemos la primera opción dentro de Input o entrada que dice Emulate Numpad. Dice que lo que hace es que como en una portátil no tenemos el teclado normal de números que tenemos a la derecha en nuestro teclado, se pueden usar los números que están arriba de las letras de nuestro teclado en la portátil. Así que para eso necesitaríamos activar esta opción. Si yo dejo el puntero ahí dice que podemos usar las teclas que tienen número desde el 1 hasta el 0, que son las teclas que están abajo donde están las funciones F1, F2, etcétera, las que están debajo de esa. Yo no lo voy a marcar porque no tengo portátil, pero el que tenga pues y no cuente con un mouse físico normal de 3 botones, pues puede seleccionar esta opción. Yo la dejo desmarcada. Después tenemos esto. Igualmente para aquellos que no tienen un mouse físico de 3 botones, que no tenga la ruedita del ratón, pues puede activar esta opción, que lo que hace es que se puede emular la ruedita del ratón en una portátil.
haciendo una combinación de teclas. Si yo pongo el puntero, dice que es la combinación Alt más el botón izquierdo del mouse de la portátil. Así podemos entonces simular como si tuviéramos una ruedita del ratón o la ruedita del scroll. Yo la voy a dejar desactivada. La siguiente opción que vamos a tocar es System. Vamos a minimizar la ventana de preferencias por el momento. Ahora damos clic en este icono que se llama Render, este de acá, Render. Y en Render Engine vemos que aparecen If. Y si damos en esta flechita, también aparece esta y esta que dice Cycles. Blender tiene dos motores de renderizado. If, que es más rápido y requiere menos recursos del sistema y los tiempos de render son menor que su contraparte que es Cycles, pero Cycles nos da un renderizado más real, pero los tiempos de cálculos de renderizado, ya sea de una imagen, de una animación o lo que sea que necesita ser renderizado, se hacen más extensos, más largos, o sea que dura más tiempo en renderizarse. Es por eso que en la página de Blender le piden ciertos requerimientos para trabajar con comodidad, tales como tener una tarjeta gráfica dedicada de 8 GB o un procesador al menos de 8 núcleos para trabajar cómodamente o 32 de RAM, sobre todo cuando se trabaja con proyectos grandes y elaborados. Volvamos a las preferencias entonces. Si tienes una gráfica dedicada, la opción Cycles Render Device ya debería haber puesto o reconocido el nombre de tu tarjeta acá en esta opción. Si doy clic en esta opción que dice CUDA, vemos que ya tengo activada mi tarjeta gráfica dedicada. Es una Quadro K2200 de 4 GB, ya es viejita, pero aún funciona. O podría usar la gráfica integrada que trae mi procesador, que también es viejito, es un i5 de sexta generación. Si damos clic en OptiX, igual me aparecen las mismas opciones. Hasta donde tengo entendido, la mejor opción para dejar activada es esta. Activar ya sea tu gráfica dedicada o la de tu procesador acá y no acá. Porque hasta donde he escuchado, OptiX tiene un poquito mejor rendimiento. Aunque si quisieras dejar las dos opciones, marcadas, no habría problema. Bueno, yo la voy a dejar así como está. En caso de que alguien tenga y no una Nvidia como yo, pues ahí tiene que aparecerle en las demás opciones y solamente tienen que activarla. Vamos entonces nuevamente a la opción de render, que es este icono de acá, y donde dice Render Engine o motor de renderizado. Podemos seleccionar o el que trae Blender por defecto, que es el If, o podemos seleccionar el Cycles. Acá en Cycles podemos seleccionar si queremos de que el renderizado se lleve a través de la gráfica del CPU o si queremos que sea a través de la tarjeta dedicada, la gráfica, la GPU. Por más comodidad lo vamos a hacer en If y no en Cycles para que los tiempos no se hagan muy largos. El último botón que vamos a revisar entonces es guardar y cargar. En este botón tenemos varias opciones también. Dentro de Blend Files tenemos la primera opción que dice Save Prompt. Esto lo que hace es preguntar cada vez que uno salga de Blender, preguntar si quiere guardar o no los cambios que ha hecho en el proyecto. Esto lo vamos a dejar activado por defecto, así viene. La siguiente opción es esta, guardar versiones. Acá está establecido en 1. Esto es en el caso de que quieran que Blender guarde una secuencia de versiones. Yo en mi caso voy a dejarlo así como está, porque a mí me basta con un solo archivo. La siguiente opción es esta, que tiene un 20, dice los archivos recientes. Aquí podemos cambiar la cantidad de archivos recientes que queremos que aparezca al inicio cuando se abre el splash screen. Eso no lo vamos a tocar tampoco. La siguiente opción es esta, del autoguardado. Como decía, son 2 minutos en lo que viene establecido. Cada 2 minutos va a estar guardando nuestro proyecto, sea que guardemos o no. Ya sabemos que guarda en la carpeta temporal de nuestro sistema, cada 2 minutos. Ya después de eso no necesitamos hacer nada más.
aunque si damos clic en el último botón File Path, acá básicamente lo que nos está pidiendo o diciendo es que podemos establecer una ruta o carpeta donde podemos obtener nuestros recursos. Es decir, en la primera opción está fuentes. Blender toma las fuentes que Windows tiene en esta dirección, la unidad C de Windows y la carpeta Fonts. Si alguien tiene otra dirección o fuentes personalizadas, puede establecer esta ruta acá buscando donde tenga sus fuentes, la carpeta, para que no sea la carpeta por defecto que pone Blender. La siguiente opción tiene que ver con las texturas. Podemos establecer una carpeta personalizada donde tengamos textura, donde vamos a estar buscando textura para usar en nuestro proyecto. Lo mismo con los sonidos, si usamos animaciones con sonido o algún videojuego o cualquier cosa que necesite sonido. En los archivos temporales no vamos a poner nada porque eso se hace también en la unidad. Bueno, eso sería todo entonces. No, faltaría esto de acá. En este botón que se llama guardar y cargar, si damos clic vemos que está activado el autoguardado de preferencias. Esto quiere decir que todos los cambios que yo he hecho acá, que yo haga en preferencias, se van a autoguardar. Pero podemos desmarcarlas y guardar de forma manual cada vez que hagamos algún cambio en las preferencias. Yo la voy a dejar marcada. También tenemos la opción de poner las preferencias de fábrica o revertir algún cambio que hemos hecho en las preferencias. Bueno, eso sería todo entonces para este tema, así que pasemos al siguiente tema. Cerremos entonces la ventana de preferencias. Muy bien, ahora vamos a aprender cómo redimensionar nuestros paneles, cómo añadir nuevos paneles, cómo quitar paneles y cómo hacer que nuestros paneles ocupen toda la pantalla. Empecemos. Para redimensionar un panel, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Situamos nuestro puntero del mouse en uno de los bordes vertical o horizontal. Si yo sitúo mi puntero donde termina el outliner y comienza el panel de propiedades, vemos que aparece una flechita apuntando hacia arriba y hacia abajo. Si yo doy clic izquierdo y sin soltar arrastro hacia arriba o hacia abajo, vemos que podemos redimensionar verticalmente estos dos paneles. Por otro lado, si yo sitúo mi puntero en uno de los bordes, ya sea del outliner o del panel de propiedades, aparece nuevamente la flechita, pero esta vez apuntando en dirección izquierda y derecha. Si yo doy clic izquierdo y sin soltar arrastro, vemos que podemos redimensionar los paneles horizontalmente. Lo mismo aquí. Bien, ya aprendimos entonces cómo redimensionar paneles. Ahora aprendamos cómo añadir nuevos paneles. Supongamos que yo necesito acá en este visor 3D que haya un nuevo panel. ¿Cómo hacemos eso? El procedimiento es el siguiente. Nuestro puntero del mouse lo situamos en una de las esquinas superiores, ya sea a la derecha o la izquierda del panel. En este caso el visor 3D. Una vez que nos ponemos en la esquina, vemos que aparecen una flechita apuntando en las 4 direcciones. Si yo doy clic izquierdo y sin soltar arrastro hacia la izquierda, vemos que aparece una línea divisoria. Si yo suelto el clic, se crea un nuevo panel. De hecho, es un duplicado del visor 3D. Es decir, tenemos uno a la par del otro. Pero ¿qué sucedería si yo quisiera que esté uno por encima del otro? Es decir, que en lugar de que estén apilados horizontalmente, estén apilados verticalmente, pues hacemos el mismo procedimiento. Me pongo en una de las esquinas, ya sea izquierda o derecha, aparecen las flechitas, doy clic izquierdo y sin soltar arrastro hacia abajo. Vemos cómo aparece la línea divisoria, la suelto en algún punto y se crea otro panel. Ahora tenemos 3 paneles del visor 3D. Esto se puede hacer con cualquiera de los paneles. Una vez aprendido cómo añadir paneles, aprendamos entonces cómo eliminar paneles.
Hacemos el mismo procedimiento, ponemos nuestro cursor en una de las esquinas superiores del panel, damos clic ahí, arrastramos hacia arriba y aquí lo que le estamos diciendo a Blender es lo siguiente. Si vemos, ambos paneles se han sombreado de gris claro o semitransparente. Lo que le estamos diciendo a Blender es que el primer panel donde dimos clic se debe superponer sobre el que estamos arrastrando, en este caso el de arriba. Soltamos el clic y entonces lo que eran dos paneles verticales se han convertido en uno. Lo mismo podemos hacer acá, nada más que en lugar de movernos hacia arriba o hacia arriba, aquí nos vamos a mover, ya sea si damos clic primero acá, nos tendríamos que mover a la derecha para que este se superponga sobre este. Pero si queremos que este se superponga sobre este, tendría que ser de dar clic en la esquina de este y arrastrar hacia la izquierda. Vamos a hacerlo a la derecha. Nos ponemos en la esquina, aparecen las 4 flechitas, doy clic y sin soltar. Bueno, ya sabemos que si yo en este caso arrastrara a la izquierda, lo que sucedería es que crearía un nuevo panel, pero lo que queremos es que este panel donde hemos dado clic se superponga al que está en el centro, o es decir, al otro panel que está a la par. Arrastramos entonces a la derecha, soltamos el clip una vez que se ha sombreado de gris semitransparente y listo, ya tenemos un solo visor 3D. Lo mismo sucede con los demás. Si yo quisiera en este caso tener un solo panel acá, ya sea un outliner o un panel de propiedades. Lo último para este tema sería cómo hacer de que una de los paneles ocupe toda la pantalla. Lo primero es tener el puntero del mouse en el panel que queremos que ocupe toda la pantalla. En este caso lo tenemos entonces en el visor 3D. Presionamos en nuestro teclado Control más la barra espaciadora y vemos cómo el visor 3D ocupa toda la pantalla. Si vuelvo a presionar Control más la barra espaciadora, se restablecen entonces todas las vistas, todos los paneles que tiene nuestra vista. Si esta vez yo sitúo mi puntero, digamos, en el panel de propiedades, presiono Control más la barra espaciadora en mi teclado, vemos entonces cómo el panel de propiedades ocupa toda la pantalla. Vuelvo a presionar nuevamente Control más espacio y listo. Se han restablecido todos nuestros paneles de nuestra vista. Pasemos al siguiente tema. Llegó el turno de hablar de las vistas. Acá tenemos una vista general de nuestra escena. Es una vista general porque nos muestra cada uno de nuestros objetos y de hecho los alrededores de nuestro entorno, pero realmente no es lo que va a salir en nuestro render. Aquellos que han usado algún programa de renderizado, ya sea un motor de juego, sabe que se necesita tener al menos una cámara en nuestra escena, que en este caso es esta que está acá. Es decir, que lo que la cámara esté enfocando va a ser nuestro render, lo que va a salir en nuestro render final, no lo que nosotros estamos viendo acá como usuario. Es decir, que lo que la cámara esté encuadrando, lo que haya en el cuadro de la cámara es lo que va a salir en el render, no toda esta vista. Vamos a hablar en detalle entonces acerca del visor 3D, cómo está compuesto. Hablemos primero de los objetos. Ya sabemos que podemos seleccionar objetos en nuestro visor 3D o en nuestro panel Outliner o lista de objetos. Vemos que acá tenemos seleccionado el cubo porque tiene los bordes de color anaranjado. A la misma vez vemos que acá está seleccionado este nombre que dice cubo y este triángulo que vemos acá. Con clic izquierdo sabemos que podemos seleccionar el objeto, seleccionemos la cámara, vemos cómo se ha sombreado de anaranjado y que en el outliner es la cámara lo que está seleccionado. Podemos seleccionar desde aquí también, seleccionemos con clic izquierdo la luz, vemos cómo se ha sombreado el nombre y vemos que en nuestro visor 3D se ha sombreado esto, lo que sería la luz. Seleccionamos nuevamente el cubo. ¿Qué son estas líneas que vemos acá? Tanto las de color verde, la de color rojo y todas estas de color gris. Blender es un entorno 3D, es decir, que trabaja en 3 dimensiones, aunque también se puede trabajar en 2 dimensiones.
Los que han utilizado algún motor de juego o de diseño saben que esos programas utilizan 3 ejes, que en este caso están representados por 3 letras, X, Y y Z. Acá solamente vemos 2, porque predeterminadamente Blender no muestra la que sería la línea vertical, pero vamos a hacer que sea visible. Para ello, con el puntero nos vamos a esta flechita que está acá. Tenemos este icono acá seleccionado, ahí a la par tenemos una flechita. Damos clic izquierdo ahí y acá donde dice Axes o ejes, vemos que está seleccionado X, Y, pero no está seleccionado Z. Si yo doy clic izquierdo sobre Z, vemos como en nuestro visor ya aparece el eje Z. Esto que vemos acá son nuestros ejes. Acá me está diciendo que el eje Z es el azul y es el que viene de arriba para abajo o viceversa. El eje Y es el verde que viene de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Y nuestro eje X, que es el rojo, dice que es el que va hacia los lados, de izquierda a derecha o viceversa. Si vemos en nuestro visor 3D tenemos un punto en el centro. De hecho es el centro de nuestro cubo. Si yo me voy a mi panel Outliner o lista de objetos, y donde dice cubo vemos que hay 2 iconos a la derecha al final. Hay un ojito y hay una cámara. La cámara es para que el objeto no se vea en el render final. En el caso que queramos que algún objeto no se muestre en el renderizado, en la animación o en lo que sea que vayamos a hacer a renderizar. El ojito quiere decir que activado o desactivado podemos hacer que nuestro objeto sea visible o no en nuestro visor 3D. Desactivémoslo por el momento, demos clic izquierdo. Vemos cómo nuestro cubo ha desaparecido y vemos que el icono quedó con una media luna, una rayita en media luna. Bien, una vez que no tenemos el cubo en nuestro entorno, podemos hablar entonces de qué significan cada una de nuestras líneas en nuestro entorno. Ya dijimos que estas líneas de colores representan los ejes, que este sería nuestro eje X, nuestro eje Y este nuestro eje Z. Si vemos acá en el centro donde convergen o se unen cada uno de los ejes, vemos que hay una crucita y hay un círculo de color blanco y rojo. Acá sería el centro de nuestra escena. Primeramente donde convergen nuestros ejes y donde van a ser añadidos los objetos que vayamos agregando a nuestra escena. ¿Y qué son estas líneas grises? Bueno, las líneas grises o rejilla o malla son como una especie de guía. Tanto las líneas de los ejes como la de la rejilla pueden ocultarse. ¿Cómo hacemos eso? Si con nuestro puntero nos vamos nuevamente acá en este icono que está activado y lo desactivamos con clic izquierdo, vemos cómo han desaparecido nuestros ejes y la rejilla de nuestro visor 3D. Volvamos a activarlo, clic izquierdo y vuelven a aparecer. Si damos clic en la flechita junto al icono que acabamos de hacer clic, vemos que no solamente podemos activar o desactivar alguno de los ejes o todos, sino que también lo que es el piso o el suelo, que en este caso sería nuestra rejilla. Si yo desactivo esta opción, vemos como la rejilla ha desaparecido de mi visor 3D. Volvámoslo a activar. Lo mismo sucede entonces con los ejes. Podemos hacer que sea visible todos los ejes que necesitemos. Ya explicado eso, entonces hagamos que nuestro cubo nuevamente sea visible. Nos vamos al Outliner, damos clic en esa rayita donde estaba el ojo. Con el clic izquierdo ya hemos hecho entonces que aparezca nuevamente el cubo. Si seleccionamos el cubo, vemos que en el panel de propiedades nos pone algunas de las propiedades que tiene el cubo. Acá nos dice cuál es la posición que tiene en el eje X, en el Y y en el Z. Todos están en 0, porque como dije, nuestro punto de partida es donde convergen nuestros ejes. Es decir, que este sería el centro.
y que dependiendo el número que tenga en cada uno de sus ejes, así va a ser la posición que se va a mostrar en nuestra pantalla. Supongamos que yo quiero mover el cubo, en este caso en el eje Y, el que sería la línea verde. Si yo muevo de este punto hacia allá, hacia la derecha el cubo, el número acá cambiaría en positivo. Si lo muevo de este punto para acá sería en negativo. Hagamos la prueba. Me pongo sobre la barrita del eje Y en el panel de propiedades, aparecen esas dos flechitas, doy clic y sin soltar arrastro hacia la izquierda o hacia la derecha, en este caso hacia la derecha para un número positivo. Vemos cómo el número va cambiando y a la misma vez el cubo se va posicionando en otra posición, es decir, en la posición que se va poniendo en nuestras propiedades dentro del eje Y. Por otro lado, si yo lo muevo hacia la izquierda, vemos que después de que pasa del centro de nuestro visor 3D, el número ya comienza a ser negativo. Demos clic sobre el número aquí, escribimos 0, para que el cubo vuelva al centro del eje Y. Lo mismo sucede en el eje X o en el eje Z. Ahora hagamos lo mismo en el eje X. Nos situamos al centro de la barrita, aparecen las flechitas, damos clic izquierdo y sin soltar nos movemos hacia la derecha. Vemos cómo entonces ahora el cubo se está desplazando hacia la derecha del eje X, que es la línea roja. Si yo por el contrario muevo a la izquierda, vemos como el número, además de ser negativo, mueve el cubo hacia la izquierda. Pongámoslo en 0 nuevamente, escribimos 0, presionamos Enter. Lo mismo sucede en Z. Pongámoslo en 0. Listo. También nos muestra cuál es la rotación que tiene nuestro cubo en este caso. Lo que vemos en las propiedades es que todos están en 0, no tiene ningún tipo de rotación en ninguno de los ejes. Supongamos que yo lo quiero girar en Z. Podemos hacer el mismo procedimiento, situarnos dentro de la barrita, cuando aparezcan las flechitas apuntando a los lados, damos clic izquierdo y nos movemos a cualquiera de los lados o simplemente damos clic y escribimos un número. Digamos que quiero que rote en el eje Z 45 grados. Escribo 45 y doy Enter. Ya tenemos entonces 45 grados y vemos que nuestro cubo ha girado hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo quiero que gire pero al otro lado? Entonces el número tendría que ser izquierdo. Nos ponemos al principio acá o escribimos menos 45 y damos Enter. No se vio que hiciera nada, pero realmente se giró. Y podemos comprobarlo. Pongámoslo en 0. Demos clic izquierdo y sin soltarlo movemos a la izquierda. Vemos cómo él va girando. Presionemos 0, Enter. Lo mismo para todos los ejes. Digamos que yo quiero que sean 30 grados girados en el eje X. Escribo 30. Listo. El cubo ha girado 30 grados. Ya sabemos que los números en las propiedades pueden ser positivos o negativos. Pongámoslo a 0. Y después en las propiedades nos muestra cuál es la escala que tienen cada uno de los ejes. La escala de los objetos está establecida en 1. Pero ¿y cómo sabemos cuáles son las dimensiones, por ejemplo, de nuestro cubo en este caso? Para ello entonces nos vamos a nuestro visor 3D. En nuestro teclado presionamos la tecla N y vemos que nos aparecen estas opciones acá, que son similares a las que tenemos en las de las propiedades. Nada más que esta añade unas opciones más, que serían las dimensiones. Es decir, acá nos está diciendo que en el eje X el cubo tiene 2 metros. En el eje Y tiene 2 metros y en el eje Z tiene 2 metros. Supongamos que yo quiero cambiarle la dimensión en el eje Y, la línea verde. Entonces me voy acá y digamos que queremos ponerlo en 1.
Damos clic izquierdo, escribimos 1 y listo. Ahora nuestro cubo mide 1 metro en el eje Y. Si vemos acá tiene una M que es de metros, porque la unidad de medida está establecida en metros, pero supongamos que yo quiero que sea en centímetros. ¿Cómo hacemos para hacerle saber a Blender que es en centímetros? Supongamos que yo quiero que tenga 50 centímetros el cubo en el eje Y, que sería línea verde. Entonces doy clic aquí. Tengo dos opciones. O escribo 150 cm y doy Enter. Y vemos que ya aparece 1.5 metros. O simplemente escribía 1.5. El programa entiende que estamos hablando de metros porque esa es la unidad que hay predeterminada que también podemos cambiar, pero no lo vamos a hacer. Volvamos entonces nuestro cubo a la dimensión predeterminada que eran 2 metros. Damos clic, escribimos 2, presionamos Enter. Listo. Vamos a ocultar entonces ahora estas opciones. Nuevamente presionamos entonces la tecla N. Listo. Algo que no he mencionado todavía, que además del cubo tener 2 metros predeterminadamente, cada uno de los cuadritos de nuestra rejilla mide 1 metro por 1 metro. Es decir, que en nuestros 4 cuadritos sería 1 metro de ancho por 1 metro de largo. Como ya dije, son como unas guías, tanto los ejes como la rejilla de color gris, o estas líneas grises. Sigamos entonces con lo siguiente. Como ya dije, tenemos una vista general de nuestra escena, pero no es lo que se va a visualizar en nuestro renderizado final. Si vemos a la parte derecha tenemos algunos iconos. El primero es una lupa con un signo más. Aparecen esas 4 flechitas. Si doy clic izquierdo y sin soltarlo, me muevo, vemos cómo nuestro entorno o nuestra escena comienza a alejarse o acercarse, hacer zoom, lo cual podemos hacer con la ruedita del ratón. El siguiente icono tiene una manito. Dice que es para mover la vista. Primero hagamos un poquito más pequeño esto. Dice que es para mover la vista. Si doy clic izquierdo y sin soltarlo, me muevo ya sea hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo, en cualquier dirección. Vemos cómo nuestro entorno se va moviendo en la dirección de que yo muevo el mouse. Luego pasamos al tercer icono que aparece, que es una cámara. Dice que es para cambiar entre las vistas. De hecho, también dice que se puede usar la tecla 0 de nuestro teclado, el numpad 0. Es decir, los números que están a la derecha de nuestro teclado. Para aquellos que activaron el numpad en una laptop que no tenga teclado, que no tenga números al lado derecho, solo arriba, entonces tiene que presionar el número que corresponda en la parte de arriba. Si yo doy clic entonces allí, en ese icono de la cámara, vemos cómo la cámara que tenemos en nuestra escena hace un encuadre de nuestra escena, pero nos muestra solamente una porción. Es decir, lo que va a salir en el render es lo que está encuadrando nuestra cámara, no todo lo que esté afuera de lo que está encuadrando nuestra cámara. Demos clic nuevamente y volvemos a la vista general. Luego tenemos un cuarto icono, es este que tenemos acá. Dice que este es para cambiar la proyección entre la vista de perspectiva y la vista ortográfica. Ya antes mencionábamos esto de acá que tenemos a la izquierda, aquí en la parte de arriba, que la vista que tenemos es en perspectiva. El usuario está viendo todo en perspectiva. Pero para eso funciona esto de acá. Si doy clic en el icono, que de hecho dice que en nuestro teclado podemos usar el número 5, en donde están los números en el numpad. Si doy clic allí, vemos cómo ha cambiado un poco cómo estamos viendo nuestro entorno. Se ve en realidad un poco extraño que como lo estábamos viendo. Y acá ya no pone perspectiva, sino que pone ortográfica. Volvamos a como estaba. ¿Qué diferencia hay en tener una vista en perspectiva o ortográfica? Vamos a hacer una prueba.
Hagamos uso de lo que aprendimos, creemos un nuevo panel. Nos vamos a la esquina superior derecha, aparecen las 4 flechitas, damos clic izquierdo y sin soltar nos movemos más o menos donde es el centro. El centro es ahí. Soltamos el clip y ahora tenemos 2 visores 3D. Como ya vemos, ambos están en perspectivas. En una vista de perspectiva, el usuario puede ver los objetos en una vista de perspectiva. Pero vámonos, por ejemplo, en este panel y demos clic. Vemos cómo la vista cambió a ortográfica. Acá la tenemos en perspectiva y acá la tenemos en ortográfica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en perspectiva los objetos se ven básicamente como ve el ojo humano. Es decir, que si por ejemplo yo hiciera una copia de este cubo, pero lo moviera muy alejado en el eje rojo, que en este caso sería el eje X, es decir, lo moviera hacia allá al fondo, aunque el cubo siguiera teniendo las mismas dimensiones, es decir, 2 por 2 metros, que es lo que tiene este en cada uno de sus ejes, porque ya sabemos que sus dimensiones es de 2 por 2 por 2. Entonces, independientemente de las dimensiones, si el cubo estuviera más alejado de lo que sería el centro de nuestra escena, es decir, hasta allá al fondo, se miraría más pequeño en nuestra vista, aunque el tamaño sigue siendo el mismo. No sucede lo mismo en lo que es la vista ortográfica. Los objetos, independientemente de la distancia donde estén, ya sea hacia acá o en cualquier parte, van a tener los mismos tamaños. Y lo podemos ver en algo muy simple. Vemos que en esta vista de perspectiva, la cámara tiene un tamaño un poco más grande que el que tiene en este de ortográfica. Sin embargo, tienen el mismo tamaño. Bien, espero que haya quedado claro. Entonces, eso de perspectiva de ortográfica. Quitemos entonces uno de los paneles, nos ponemos en una esquina, damos clic izquierdo. En este caso nos arrastramos hacia la derecha y ya tenemos un solo panel. Otra cosa que tienen nuestras vistas. Acá en la parte de arriba podemos ver varias cosas. Las más importantes, ya vimos cómo quitar y poner la rejilla y las líneas de los ejes. Tenemos este otro que está activado, dice que es para mostrar los ejes, pero en este caso sería esto que tenemos acá a la derecha. Si yo desactivo esta opción, vemos cómo se me desaparece esto de acá. Doy nuevamente clic para que me aparezcan y ahí está. Por cierto, vemos esta flechita acá que tenemos, ¿verdad? Si yo doy clic ahí, vemos cómo podemos hacer que aparezcan las propiedades del objeto seleccionado. Aunque yo anteriormente había dicho que podían presionar N también. Presionemos N y ocultamos entonces esas propiedades. Hablemos de lo siguiente. Acá en la parte de arriba tenemos estos 4 iconos. Vemos que está seleccionado este que es de color blanco, que es la vista 3D en sólido. Es una vista para ver los objetos sólidos. La primera es la que se llama Wireframe o vista de alambre o malla. Si doy clic en este icono, vemos cómo nuestro cubo ya no muestra las caras coloreadas de gris, sino que solamente muestra los bordes como que si fueran, como si estuviera hecha de alambres. La segunda es la vista sólida, donde se ve todo el cuadro, todo el objeto. La siguiente es la vista de material. Si doy clic, vemos cómo la apariencia de nuestro cubo ha cambiado. Se ven los bordes siempre sombreados, indicando que está seleccionado, pero vemos que no se logran distinguir los bordes de las caras. Esto es porque el cubo no tiene aplicada ningún tipo de material. Ese tema lo estaremos tocando más adelante. Si yo doy clic en el cuarto icono, dice que es la vista renderizada. Vemos cómo ahora nuestro icono ha cambiado de apariencia. En teoría, esta vista que tenemos acá es la que saldría en nuestro render final. Es decir, acá es donde se muestran aplicadas cada una de las propiedades de los objetos. Si vemos la apariencia de nuestro cubo, aparecen unas caras más oscuras que otras. Esta tiene un color, esta tiene otro color y este un color muy distinto.
Eso tiene que ver por lo que tenemos acá, que es nuestra luz. Es decir, que como la luz está de este lado, la luz se está simulando que alumbra hacia acá. Y como esta cara está detrás de lo que sería nuestra luz, por eso aparece oscura. E igual que en otro caso, el cubo no muestra ni color ni textura porque no tiene nada de eso aplicado. Pasemos nuevamente al modo sólido. Lo siguiente que vamos a hablar acerca de nuestra vista, tenemos esto que está acá, que lo vamos a explicar más adelante. Al lado izquierdo tenemos este submenú. Ya sabemos que si damos clic aquí, podemos seleccionar el panel que deseemos. Después aparece esta opción que dice Object Mode o modo objeto. El modo objeto es lo que estamos viendo actualmente acá. ¿Qué pasa si doy clic en esa flechita? Veo que puedo seleccionar otros modos. Normalmente nosotros vamos a trabajar solamente en modo objeto y en modo edición, Edit Mode. Doy clic en Edit Mode y vemos cómo mi cubo ha cambiado. Se ve que ahora tiene otro color, que aparecen las líneas anaranjadas y que en cada esquina tiene un puntito que en Blender se llama vértices. Es solamente en este modo que podemos modificar cada uno de los objetos. Los objetos se pueden modificar uno por uno, no varios a la vez. Así que cada vez que vayamos a necesitar editar un objeto, tenemos que estar cambiando del modo objeto a modo edición. O podemos hacerlo de otra manera, sin necesidad de estar dando clic en esa flechita. Lo podemos hacer presionando en nuestro teclado la tecla Tab. Vemos como presionando Tab cambia al modo edición. Vuelvo a presionar, pasa al modo objeto y así. Podemos ver nuestro objeto en vértices, que es como les decía que aparecen estos puntitos acá. Podemos verlo, podemos ver aquí arriba que aquí está seleccionado este cuadrito que tiene ese puntito allí, que quiere decir que nuestro objeto está en modo de vértices dentro del modo edición. Luego tenemos arriba el siguiente icono que si lo activamos dice que se llama Edge, que en español sería bordes. Es decir que en nuestro modo de edición estamos viendo nuestros objetos con las líneas sombreadas de diferente manera, lo que quiere decir que estamos o que podemos trabajar solamente en modo bordes, es decir que para modificar alguna de las características de mi cubo ya no es como la anterior que podíamos hacerlo vértices por vértices, ahora tiene que ser borde por borde o lado por lado. Es decir, esta cara está compuesta por 4 bordes, arriba, abajo, derecha, izquierda, lo mismo los demás. Si activamos el siguiente, dice que es la selección por caras. Una vez activado, vemos que ha cambiado otra vez la apariencia de nuestro objeto. En esta ocasión, entonces, para editar este objeto en específico, ya no podemos editarlo por vértices, ni por bordes, sino por caras, es decir, por todo el cuadro que conforman estas 4 líneas, o aquí, o estas otras 4. Es decir, que este cubo tiene 6 caras. Así que dependiendo del caso, en muchas ediciones va a ser necesario pasarnos a vértices, a bordes o a caras. Eso lo veremos también más adelante. Pasemos entonces al modo objeto con Tab. Presionamos Tab. Bien, algo que se me olvidó decirles es que dependiendo del modo en que estemos, si nos fijamos acá al lado izquierdo, cambian nuestros iconos. Si yo cambio al modo objeto, ya sea que presione la tecla Tab o dé clic en esta flechita, vemos cómo se añaden nuevos iconos. Eso lo vamos a estar hablando más adelante también en el tema que concierne acerca de la edición de objetos.
Regresemos al modo objeto y vemos que tenemos algunos iconos y que está seleccionado esta opción. Dice que esta es la caja de selección, es decir, que al activar esta opción podemos seleccionar cualquiera uno de nuestros objetos. La segunda opción dice que es el cursor. El cursor es esto que vemos al centro. Vamos a ocultar nuevamente el cubo, nos vamos entonces al outliner, damos clic izquierdo en el ojito y se nos ocultó entonces el cubo. Acá al centro, como decía, en el centro de los ejes está lo que sería el cursor, no el cursor del mouse, que sería esta flechita blanca, sino este cursor, esta flechita que vemos acá y este círculo, que como les decía, es el centro de nuestros ejes, que aunque predeterminadamente aparece en el centro de nuestra escena, nosotros podemos cambiarlo de posición. Y para eso usamos esto de acá. Activar esta opción, si yo doy clic izquierdo en cualquier parte de mi escena, entonces digamos que yo doy clic aquí, vemos como el cursor de mi escena cambió de posición, ya no está en el centro donde convergen los ejes, lo que quiere decir que en este caso, si yo quisiera añadir un nuevo objeto, el objeto ya no me aparecería en el centro, que era donde estaba anteriormente el cursor, sino donde está actualmente el cursor. Es decir, que este cursor, esta ruedita roja con blanco que vemos acá, que es el cursor de nuestra vista, es el que nos va a indicar dónde va a aparecer el objeto nuevo que vayamos a crear. Volvámoslo al centro, más o menos ahí. El siguiente dice que es para mover. Una vez activado, hagamos de que nuestro cubo sea visible nuevamente. Nos vamos al outliner, damos clic aquí con el mouse y nos aparece nuevamente. Si yo selecciono mi cubo, vemos como ahora aparecen unas flechas de colores que corresponde al color que tiene cada uno de los ejes. Tenemos una flecha roja, una verde y una azul. Como estamos en la opción de mover activada en el modo objeto, quiere decir que yo puedo moverme presionando en una de las flechas. Supongamos que lo quiero mover aquí, ya sea hacia acá o hacia acá en el eje Y, que sería la línea verde. Solamente doy clic allí y arrastro el mouse sin soltar el clic izquierdo. Es como cambiar las propiedades en el panel de propiedades. Lo mismo sucede aquí. Vemos cómo en nuestras propiedades han cambiado los números. Lo hacemos en el eje Z ahora. Listo. Es decir que tenemos varias maneras de mover nuestro objeto, de posicionarlo en nuestra escena. Volvámoslo a 0 aquí, 0, 0 y 0. Listo, ya lo tenemos en 0. ¿Cuál es el siguiente icono? Es este que tenemos acá. Dice que es para rotar. Como ya tengo seleccionado mi cubo, cuando yo presione este icono, vemos que aparecen nuevamente estas líneas. Esta línea blanca sería el espacio que ocupa todo el objeto. Acá tenemos una línea verde que quiere decir que podemos girarlo o rotarlo en el eje Y, que sería el verde. Por eso tiene este color verde. Si doy clic en esta línea y sin soltar el clic izquierdo me muevo, puedo ver cómo puedo girarlo. Y a la misma vez la propiedad acá en rotación en el eje Y ha cambiado. Pongámosla a 0. Lo mismo es en cualquiera uno de los otros ejes. El azul, que ya sabemos que es el eje azul. Esto lo que va a hacer es girar ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda mi objeto. Doy clic izquierdo y sin soltarlo lo giro. La cantidad de giro que tenga mi objeto va a depender de cuánto estén esas flechitas negras que tenemos ahí cerca del objeto. Es decir, que entre más alejado tengamos esas dos flechitas negras,
el giro va a ser más pequeño. Sin embargo, si yo me acerco más sin soltar el clip, vemos que el giro es más rápido. Mientras que si yo me alejo más, tengo más control sobre el giro. Ya no se gira tan rápido y puedo irlo haciendo gradualmente, es decir, más despacio. Lo mismo entonces en el eje rojo, que sería el X. Pongamos nuevamente todo a 0. Listo. El siguiente dice que es la escala. En la escala no vamos a tocar nada, pero vemos que cómo se diferencian un icono del otro. Este nos aparece igual otras flechas, pero en la punta ya no tiene una flechita, sino que tiene un cuadrito. Ese es para cambiar las escalas, que como dijimos es la que tenemos acá, que predeterminada es en 1. Esto no vamos a cambiarle, solamente como muestra. Damos clic izquierdo sobre la cabecita de esa flechita en el eje X, perdón, en el eje Y. Nos movemos y vemos cómo estamos cambiando la escala del objeto. Y se ha cambiado la escala en el eje Y en nuestras propiedades. Dice que ahora tiene 4.3 en lugar de 1. Volvámoslo a como estaba. Esto rara vez lo vamos a utilizar. Listo. Lo siguiente es este icono que dice que es para transformar. Activado el icono de transformación, vemos cómo aparecen tanto flechas que corresponden a la de mover, a la de girar y la de cambiar escala en uno solo. Esto tampoco no lo vamos a utilizar mucho. De hecho, casi ni lo vamos a utilizar. Ya lo siguiente ya no tienen tanta relevancia. Este dice que es para hacer anotaciones. El resto no lo vamos a tocar porque el resto dice que ya es las medidas. Y la otra dice que añadir cubo. Volvamos entonces a donde dice caja de selección. Muy bien. A este punto es bastante lo que hemos hablado acerca de Blender. A veces puede ser abrumador escuchar tanta teoría, ver que se necesita bastante teoría para aprender algunas cosas acerca del programa. Pero hay algunas cosas que son necesarias. Para concluir este tutorial vamos a hablar acerca de cómo movernos en las vistas. Ya aprendimos que podemos hacer zoom con la rueda del ratón. Moviendo la rueda del ratón hacia adelante o hacia atrás podemos hacer zoom. Otra manera, como decía, era a través de este icono, que dando clic aquí podía dar clic y sin soltarlo moverme. Y vemos cómo se puede hacer el zoom. También podíamos mover nuestra escena a través de nuestra vista, que se podía hacer con este guantecito, esta manito que está acá, que dando clic podemos movernos. Esto se llama paneo. Podemos mover entonces nuestra escena, pero hay otra manera de movernos también, y es presionando la rueda del ratón de nuestro mouse, manteniéndola presionada, y a la misma vez presionar en nuestro teclado la tecla Shift. Si yo presiono Shift más la rueda del ratón y las mantengo presionadas, veo cómo puedo panear por mi escena. Otro de los atajos para nuestra vista es igual con la rueda del ratón. Si yo mantengo presionada la rueda del ratón y me muevo el ratón, pueden ver cómo puedo girar alrededor del objeto de mi escena en cualquiera de las direcciones. También lo podemos hacer con este círculo que aparece en donde están las letras de los ejes. Si yo doy clic en el círculo y clic izquierdo y sin soltarlo me muevo, veo cómo puedo girar por la escena. Suelto el clic y se detiene. Vamos a hacer algo nuevo. Vamos a eliminar el cubo para los siguientes ejemplos de cómo movernos por las vistas. Como tenemos el cubo seleccionado, vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar el cubo para hacer los ejemplos de cómo movernos por las vistas de una manera distinta. Como sabemos, nuestro
Nuestro cubo está seleccionado porque tiene los bordes de anaranjado, y aquí el triángulo está seleccionado. Entonces podemos borrar de dos maneras. Uno, hacemos clic derecho con el puntero sobre el objeto, que en este caso es el cubo. Hacemos clic derecho y buscamos donde dice delete o borrar. Y si queremos borrarlo, damos clic izquierdo, o como dice ahí al final, tiene una X, podemos presionar la X en nuestro teclado para borrar el objeto. Otra manera es yéndonos al outliner y del mismo modo presionar el clic derecho y buscar igual donde dice delete o borrar. Igual nos pone que con la X en nuestro teclado podemos borrar el objeto que está seleccionado. Así que entonces, como tenemos seleccionado el cubo, presionemos X para borrarlo, o puede ser también la tecla suprimir. Presiona X y nos pone el diálogo que si queremos borrar el objeto le decimos que sí. Ya que borramos entonces el cubo que ya no está en nuestra escena ni está tampoco en nuestra lista de objetos, vamos a añadir un nuevo objeto que nos va a servir para poder visualizar bien los modos de vista que vamos a aprender a continuación. Del visor 3D tenemos esta opción que se llama añadir, agregar o add en inglés. Damos clic izquierdo. Tenemos varias opciones. Tenemos esta que dice Mesh o Maya. Nos vamos hacia la derecha y buscamos el que dice Monkey. Damos clic izquierdo y vemos cómo nos apareció una cabeza de un mono, una mona, se llama Susan. Bien, este objeto es solamente para ver cómo este objeto es para que sea más fácil de identificar en las vistas que estamos, ya que como el cubo tiene todos los lados iguales, uno no sabe qué lado es el que está. Entonces, como decía, con las letras de los ejes podemos cambiar las vistas. Ya sabemos que aquí tenemos la vista de perspectiva, pero desde el usuario. Pero podemos especificar un tipo de vista, ya sea que queramos ver de frente, de lado, de atrás, de adelante, de abajo, etc. Y hay varias maneras para ello. Si yo doy clic acá donde están las letras de los ejes, doy en Z, vean lo que sucede. La vista se puso, vamos a hacer un poco de zoom. La vista se puso viendo desde arriba. El usuario está viendo la cabeza del mono, pero desde arriba. Y si vemos aquí, dice Top Orthographic. Es decir, que la vista es ortográfica y que estamos viendo desde arriba. Y si yo doy en Y, un clic en Y dice que estoy viendo desde atrás. En la vista siempre ortográfica, pero estoy viendo desde atrás, es decir, desde atrás de la cabeza de la mona. Si yo doy en la X, dice que estoy viendo desde la derecha. Y así en los demás ejes, sean positivos o negativos. Si doy en menos X, vemos como ahora estoy viendo de la izquierda. En X es desde la derecha y en menos X desde la izquierda. Lo mismo con Z. Si Z es desde arriba, menos Z entonces es ver desde abajo. Si doy clic en menos Z, veo como estoy viendo desde la parte de abajo de la mona, porque esta es la quijada de la mona, esto que está acá. Otra manera que podemos hacer para ver o cambiar nuestra vista es a través del teclado. El teclado numérico, el que está en la parte derecha. Con el teclado ya habíamos aprendido que podemos poner la cámara o la vista de usuario. Ya sabemos que esta es una vista general, la vista que tiene el usuario, pero que si yo presionaba 0 en el teclado numérico de mi teclado, se me ponía lo que es la vista de la cámara. Pues hay otra manera entonces de poner otras vistas distintas a esta que hemos aprendido. Digamos que yo quiero ver desde enfrente. Si yo presiono el número 1 en mi teclado numérico, vemos como estoy viendo a la mona de frente, y de hecho acá pone
que es en la vista ortográfica, pero es de frente. Si en el mismo teclado numérico yo presiono 3, veo que estoy viendo desde la parte derecha, es decir, desde la oreja derecha de la mona, donde queda la oreja derecha. Si yo presiono 7 ahora en el teclado numérico, dice que estoy viendo desde arriba. Y aquí lo pone desde arriba y en la vista ortográfica. Volvamos entonces a ponerla de frente. Voy a presionar el número 1 y ya estamos de frente. Algo bastante importante que puede ser de bastante ayuda es cuando presionamos el número 9 en nuestro teclado numérico. Por ejemplo, ahorita yo estoy acá en la vista frontal. Si yo presiono 9, lo que hace el 9 es que dependiendo de la vista que yo tenga en mi entorno, la va a invertir. Es decir, que si yo estoy aquí con 1 puse que me pusiera el modelo de frente, es decir, la escena de frente, porque lo que gira es la escena, no es el objeto. Como yo presiono entonces 1 y la vista está viendo de frente, si yo presiono 9, lo que hará es invertirme esta vista que yo tengo actualmente. Así que lo inverso de frente, detrás no. Presionemos 9 entonces y vemos cómo estamos viendo desde la parte de atrás. Ahora, si presiono 3, ya sabemos que 3 es la vista desde la derecha. Si yo presiono 9 estando en la vista a la derecha, entonces me invierte y me pone que es la izquierda. 7 dijimos que era la vista desde arriba. Presiono 7 y me pone la vista desde arriba. Si yo presiono 9 estando en la vista de arriba, me la invierte y entonces me pone desde abajo, desde el fondo. Desde abajo es. Volvamos entonces a la vista de frente y bueno, eso sería todo entonces. Hay mucho atajo para movernos a través de la vista en Blender, pero con la práctica poco a poco iremos agarrando destreza. Creo que ya es demasiado para seguir con este tutorial, tendremos que hacer otro capítulo, así que en el siguiente capítulo vamos a hablar acerca de... por cierto, hay algo que se me estaba olvidando. Dentro de las vistas de los objetos, por ejemplo en esta mona, ya habíamos hablado de esto de acá, que decíamos que teníamos estas 4 vistas, que teníamos una vista que era la primera, que era la wireframe, que era la vista de alambre, después la sólida, después estaba la de materiales y después por último estaba la de renderizado. Ya sabemos que porque cambia de apariencia cada uno, ya sabemos que la primera es para ver los objetos solamente con bordes como que si estuvieran hechas de alambre, la otra es para verlos en sólido, todos de color gris, independientemente que llegaran a tener material o textura aplicada. Ya decíamos que el material es para cuando tuvieran material, pero que como no tenemos material, por eso se ve así todo raro, todo blanco. Y el renderizado es cuando ya tuvieran texturas, pero no hablamos, vamos a ponerlo en sólido, pero no hablamos de esto de acá. Esto, si se fijan, dice que es para ver los objetos en rayos X. Si yo presiono aquí, vemos cómo tengo la vista en rayos X. Si vemos acá, por ejemplo, la línea verde, que es la Y, o la Y, como le dicen uno, se puede ver la línea a través de la mona. Lo mismo con la línea roja. Esto va a ser útil muchas veces porque a veces cuando uno tiene bastantes objetos dentro de la escena, a veces aunque nos giremos puede ser difícil, por ejemplo, seleccionar una parte del objeto, digamos que una cara, un vértice, y entonces a veces de mucha ayuda que pongamos los rayos X para que podamos ver toda la silueta del objeto, estemos de la vista que estemos. Por ejemplo, si yo estando en rayo X me voy acá donde dice el modo objeto, ya sabemos que esto es el modo objeto, pero yo me paso al modo edición.
Vemos cómo, si yo giro alrededor de la mona, podemos ver todas las caras con las que está compuesta la cabeza de la mona. Y eso es porque estamos en la opción de visión de rayos X. Si yo desactivo esta opción, que es esto, vemos cómo no puedo ver a través de la mona. Para poder ver la otra oreja tengo que girar. Bien, ahora sí, entonces eso sería todo. Entonces para la siguiente ocasión, el siguiente tutorial, vamos a entrar ya de lleno en lo que es la edición y así ir aprendiendo poco a poco cada uno de los atajos y cómo ir editando objetos. De los objetos más sencillos que son los predeterminados. Esta mona, por ejemplo, la cabeza es uno de los objetos predeterminados. Con Tab pasemos al modo de objeto, presiono Tab en mi teclado. Como decía, este es uno de los objetos predeterminados. El cubo que aparece al principio cuando creamos un nuevo proyecto es un objeto predeterminado y eso los encontramos acá en esta opción del submenú donde dice Add o añadir o agregar. Porque en Mesh o Maya es donde se encuentran las opciones para agregar objetos. Aquí dentro podemos ver que tenemos un plano, tenemos un cubo, el predeterminado que es el cubo, aquí lo tenemos, que es el que aparece cuando abrimos Blender. Aquí tenemos en la lista, tenemos el cubo y tenemos a la mona añadidos. Bueno, creo que eso sería todo entonces y hasta el siguiente tutorial. Gracias por ver el video.